Descubrí el romance y el fraude de mi jefe y una compañera, los despidieron, pero ahora alguien me acecha. Trabajo como coordinadora administrativa en una empresa mediana de logística. No es un trabajo de ensueño, pero después de 3 años aquí, tenía estabilidad y un equipo que me caía bien, hasta hace unos meses. Para ponerlos en contexto, mi jefe directo es Mauricio, el gerente de operaciones. Tiene 42 años, casado desde hace más de una década con Claudia, y 2 hijos pequeños. Él siempre fue educado, incluso bromista. Era de esos jefes que te hacen sentir cómoda para pedirle algo. En el área también está Carla, la asistente de ventas. Tiene 28 años, es carismática, siempre vestida impecable y con esa sonrisa que parece ensayada. No voy a mentir, ella siempre fue simpática conmigo, pero también tenía fama de coquetear con todo el mundo. Todo empezó a volverse raro en enero, después de la fiesta de fin de año. Esa noche, yo vi algo que no pude dejar de pensar. Mientras todos bailaban, Mauricio y Carla se apartaron hacia la terraza. No era solo una charla normal. Había una cercanía física incómoda, como si el resto del mundo no existiera. Él se inclinaba mucho, ella reía bajito y le tocaba el brazo de forma que, honestamente, me pareció demasiado íntima. Al principio pensé, seguramente es mi imaginación, hasta que empezaron a pasar cosas extrañas en la oficina. Mauricio empezó a pedirle a Carla que se quedara después de hora para ayudarle con unos reportes que perfectamente podía delegar a otros. Luego vinieron los desayunos de trabajo fuera de la oficina, que curiosamente nunca incluían a nadie más. Carla empezó a tener ciertos privilegios que el resto no. Podía llegar tarde sin que nadie le dijera nada, salía antes que todos por asuntos personales, y si cometía un error, Mauricio lo minimizaba. A mí, que siempre había tenido una relación cordial con él, empezó a contestarme de forma cortante. Incluso llegó a ignorar algunos de mis correos. Era como si todo lo que yo hacía ahora estuviera bajo una lupa, menos lo que hacía Carla. La gota que colmó mi paciencia fue un viernes por la tarde. Todos estábamos exhaustos después de cerrar un mes complicado, y yo esperaba que, como siempre, nos dejaran salir un poco antes. Pero no. Mauricio nos pidió quedarnos para ayudar con unos pendientes, excepto a Carla, que se fue a las 4 de la tarde sonriente, diciéndole en voz baja, «Nos vemos en el otro lugar». Yo me quedé helada. No era una sospecha ya, era obvio. Y si lo era para mí, probablemente lo era para más personas. Pero nadie decía nada. Ese fin de semana no pude dejar de pensar en Claudia, su esposa. La había visto varias veces en eventos de la empresa. Siempre amable, orgullosa de su esposo. Y ahora me debatía entre 2 opciones, mirar hacia otro lado o involucrarme. Lo que no sabía en ese momento era que este asunto iba a escalar a un nivel que jamás imaginé, y que yo iba a terminar siendo la persona que lo detonó todo, sin siquiera planearlo. La semana siguiente, las cosas se pusieron todavía más incómodas. Empecé a notar cómo Carla y Mauricio se pasaban miradas cómplices en plena junta, como si tuvieran un chiste privado que el resto no entendíamos. A veces, mientras uno hablaba, el otro sonreía con esa media sonrisa que deja claro que hay algo que no se dice en voz alta. El problema es que esas miraditas no se quedaban ahí. Carla empezó a tomar decisiones que no le correspondían, como aprobar descuentos a clientes o autorizar días libres sin consultarlo conmigo, aunque yo soy quien coordina el personal administrativo. Cuando le pedí explicaciones, su respuesta siempre era: «Tranquila, ya lo hablé con Mauricio». Era imposible contradecirla, porque él la respaldaba en todo. Y cuando intentaba hablar con Mauricio directamente, me salía con frases como: «Confía en mí, todo está bajo control. No te preocupes por eso, ocúpate de tus pendientes». Mientras tanto, el resto del equipo empezaba a murmurar. Un compañero, Luis, me dijo una tarde en la cocina: «Oye, ¿tú crees que Mauricio y Carla?». Y se quedó en silencio, levantando las cejas. Yo me hice la tonta. «No sé de qué hablas». Pero claro que sabía. La tensión se disparó cuando a finales de febrero llegó una oportunidad grande, una licitación con una empresa de transporte internacional. Era un proyecto importante y yo estaba encargada de coordinar toda la documentación. El problema fue que Carla empezó a meter mano en el proceso porque Mauricio me lo pidió. No solo cambió el orden de algunos documentos, sino que dejó incompleta una parte fundamental, y por supuesto, cuando el cliente lo notó, el error recayó sobre mí. Recuerdo perfectamente esa reunión. Mauricio me miró con una severidad que nunca antes me había mostrado y me dijo, delante de todos: «Esto no puede volver a pasar, Ana. Es inaceptable». Me hervía la sangre. Quise responder, decir que no había sido yo, pero Carla, con una expresión inocente, bajó la mirada y fingió que tomaba notas. Fue en ese momento que me di cuenta,
No solo estaban teniendo una relación, sino que ella estaba usando esa cercanía para protegerse y hundirme a mí si era necesario. El verdadero detonante llegó la semana siguiente. Un martes por la tarde, mientras buscaba un archivo en la impresora, encontré por accidente una hoja olvidada. Era un recibo de hotel a nombre de Mauricio. Fecha: el viernes anterior. Habitación doble. Pago en efectivo. El detalle que me heló la sangre fue el encabezado: Hotel Mirador Suites. Ese lugar no quedaba cerca de ninguna reunión de trabajo, pero sí del restaurante donde los había visto entrar juntos un par de veces. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero le tomé una foto con mi celular. En ese momento no tenía claro para qué la usaría, pero sentí que debía guardarla. Esa noche me costó dormir. Por un lado, estaba la indignación profesional. Yo estaba pagando las consecuencias de sus favoritismos y de su relación secreta. Por otro, estaba la parte moral. ¿Tenía el derecho de meterme en su vida personal? Y más aún, ¿qué pasaría si lo hacía? Spoiler: lo que hice después no solo me involucró a mí, arrastró a medio departamento, puso en riesgo mi trabajo y terminó en una escena que todavía hoy no sé si fue una venganza o un acto de justicia. Pasaron unos días y la tensión en la oficina era ya insoportable. Cada vez que veía a Carla y Mauricio hablar en voz baja o reírse entre ellos, sentía como si me estuvieran restregando algo en la cara. No era solo celos profesionales, era rabia pura por cómo estaban manipulando la dinámica del equipo. El momento clave llegó un jueves por la mañana. Estábamos en la sala de juntas revisando avances de la licitación perdida y Mauricio decidió que era un buen momento para dar retroalimentación. Traducido: sermonearme delante de todos por los errores de la semana pasada, que en realidad no eran míos. Ana, tienes que aprender a priorizar y a comunicar mejor tus avances, dijo, con ese tono paternalista que tanto me molestaba. Carla lo miraba desde el otro extremo de la mesa, como si fuera su mayor fan. No me contuve. Con todo respeto, Mauricio, creo que deberías preguntar primero quién hizo los cambios en la documentación antes de asumir que fue mi responsabilidad. Se hizo un silencio incómodo. Él me clavó la mirada y dijo: yo sé perfectamente lo que pasó. Yo también lo sabía, y tenía una foto en mi teléfono para recordármelo. Fue en ese instante que decidí que ya no iba a callar más. Ese mismo día, durante la hora de comida, fui a buscar a Claudia. No fue difícil. Tenía su número porque en Navidad habíamos hecho un intercambio de regalos en el que ella participó. Le mandé un mensaje inocente, preguntando si podía verla para comentarle algo importante que había pasado en la oficina y que creía que debía saber. Aceptó sin dudar. Quedamos el sábado en una cafetería discreta, lejos de la empresa. Llegó puntual, con su cabello perfectamente arreglado y esa sonrisa amable que me hizo sentir todavía más culpable de lo que estaba a punto de hacer. «Ana, ¿todo bien?», preguntó, mientras pedía un café. Tomé aire. «Claudia, sé que esto no es fácil de escuchar, pero creo que Mauricio no ha sido del todo honesto contigo». Ella frunció el ceño y me pidió que fuera directa. Así que le conté todo: los desayunos, las salidas, el favoritismo, y finalmente le mostré la foto del recibo de hotel. Su rostro pasó de la incredulidad al shock, y luego a una calma inquietante. No lloró. No gritó. Simplemente dijo: «Gracias por decírmelo». En ese momento pensé que ahí quedaría todo. Que ella confrontaría a Mauricio en privado y que, tal vez, la cosa se resolvería puertas adentro. Pero Claudia tenía otros planes. El lunes siguiente, a las 9 en punto, entró a la oficina con una carpeta en la mano. Iba vestida impecablemente, con un porte que imponía respeto. Pidió hablar con Mauricio, y cuando él salió a recibirla, le dijo en voz alta, para que todos escucháramos: «No te preocupes, amor, solo vengo a devolverte algo que dejaste en el hotel». Sacó de la carpeta el mismo recibo que yo le había mostrado, pero ahora pegado sobre una hoja en la que había impreso fotos de Mauricio y Carla entrando al restaurante. No sé de dónde las consiguió. El silencio en la oficina era absoluto. Carla se quedó pálida. Mauricio intentó arrastrarla a una sala privada, pero Claudia le dijo: «No, mejor que todos sepan quién es su jefe y en qué gasta el tiempo de la empresa». Yo estaba petrificada. Y lo peor es que esto apenas era el inicio del verdadero caos. Lo que pasó después fue digno de una escena de telenovela, pero en vivo, y con todo el departamento como público forzoso. Mauricio intentó calmar la situación, pero Claudia no estaba dispuesta a irse sin dejar las cosas claras. Le dijo, con voz firme: «No voy a hacer un escándalo, porque el escándalo ya lo hiciste tú. Y no solo en mi vida, sino en tu trabajo». Luego se giró hacia Carla, que todavía estaba blanca como el papel. «Espero que lo que conseguiste valiera la pena». Carla intentó decir algo, pero se le quebró la voz. Se levantó y salió prácticamente corriendo hacia el baño.
Mauricio, furioso, siguió a Claudia hasta la puerta, pero ella ya había cumplido su objetivo, dejarlo expuesto frente a todos. El resto del día fue un desfile de silencios incómodos y miradas furtivas. Los rumores se expandieron como fuego en pasto seco. Incluso gente de otros departamentos vino a pedir prestada la impresora, claramente solo para husmear. Yo pensé que la situación se calmaría con el paso de los días, pero estaba muy equivocada. Al tercer día, Recursos Humanos convocó a Mauricio a una reunión de carácter urgente. Aparentemente, alguien había enviado un correo anónimo a la Dirección General denunciando su relación con Carla y cómo esto estaba afectando el ambiente laboral. No voy a mentir, no fui yo quien envió ese correo, pero sí sospecho quién lo hizo. Luis, el mismo que me había insinuado sus sospechas, tenía toda la pinta de haber aprovechado el momento. Y la verdad, no lo culpo. A partir de ahí, las cosas se salieron completamente de control. Mauricio empezó a tratarnos a todos con una frialdad brutal. Ya no había chistes, ni charlas casuales, ni el más mínimo intento de mantener un buen ambiente. Y con Carla, la situación era todavía peor. Se volvió retraída, evitaba mirarnos a los ojos y pasaba la mayor parte del tiempo en silencio. Lo más extraño fue que, a pesar de todo, seguían yéndose juntos de la oficina algunos días. No tanto como antes, pero lo suficiente como para que todos supiéramos que, a pesar del escándalo, seguían viéndose. Yo empecé a sentirme atrapada. Por un lado, había destapado la verdad, pero por otro, ahora vivía en un ambiente hostil. Mauricio no me decía nada directo, pero me asignaba tareas imposibles con plazos ridículos. Carla, cuando tenía que interactuar conmigo, lo hacía con un tono pasivo-agresivo que dejaba claro que no me perdonaba. Y entonces llegó el verdadero giro. Un viernes por la tarde, cuando todos estábamos preparando nuestras cosas para irnos, recibí un mensaje anónimo en mi correo personal. El asunto decía: sé lo que hiciste. El cuerpo del mensaje era breve. Si no quieres que todos sepan que fuiste tú quien habló con Claudia, será mejor que empieces a cuidar tus pasos. No eres tan inocente como crees. Me quedé helada. Nunca había contado directamente a nadie que yo había hablado con Claudia. O al menos, eso creía. No pude dormir esa noche. El mensaje anónimo me tenía el estómago hecho un nudo. ¿Quién podía saberlo? Claudia, por supuesto, pero no creía que ella fuera capaz de algo así. Y luego estaba Mauricio. Si él había atado cabos, entonces esa amenaza podría ser perfectamente suya o de alguien de su confianza. Al día siguiente en la oficina, cada mirada parecía sospechosa. Luis, mi cómplice involuntario, estaba raro conmigo, como distante. Carla me lanzaba miradas rápidas y luego apartaba la vista. Incluso Mariana, mi compañera de área y amiga, me hablaba con cautela. Decidí no responder al correo. Si lo hacía, le estaría dando poder a quien fuera que estuviera detrás. Pero empecé a ser más cuidadosa. Evitaba estar sola en la oficina, cerraba mi sesión en la computadora cada vez que me levantaba y dejaba el celular bloqueado todo el tiempo. Una semana después, la tensión llegó a un punto insoportable. Recursos Humanos convocó a una reunión general para hablar de comportamiento profesional y respeto en el lugar de trabajo. Todos sabíamos de qué se trataba, aunque nunca mencionaron nombres. Hablaron de ética, de evitar favoritismos y de cómo los conflictos personales podían dañar el ambiente laboral. Mauricio estaba ahí, sentado con los brazos cruzados, con una expresión que mezclaba enojo y desafío. Carla no asistió por motivos de salud, según dijeron. Pero lo más inquietante pasó después de esa reunión. Cuando ya casi todos se habían ido, Mauricio me llamó a su oficina. Su tono era calmado, pero sus palabras me dejaron helada. Ana, últimamente parece que tienes muchas opiniones sobre mi vida. Espero que recuerdes que aquí estamos para trabajar, no para meternos en asuntos personales. Yo intenté mantener la calma. Yo solo cumplo con mi trabajo. Él sonrió, pero no de forma agradable. Eso espero. Porque sería una pena que empezaran a circular ciertas cosas sobre ti, cosas que podrían malinterpretarse. No dijo más. Me dejó salir de su oficina con esa amenaza velada flotando en el aire. Ese fin de semana, mientras intentaba despejarme, recibí otro mensaje anónimo. Esta vez venía con una foto mía, tomada claramente en la oficina, hablando con Claudia en el café el día que nos vimos. Era desde lejos, pero se me reconocía. El texto decía: la próxima vez que quieras jugar a ser heroína, recuerda que todos tenemos secretos. Sentí un escalofrío. No era solo que alguien sabía lo que había hecho, sino que me estaban vigilando. Y en ese momento entendí algo: esto ya no era un simple chisme de oficina. Esto se estaba convirtiendo en un juego de poder y manipulación, y yo estaba en medio. Ese lunes llegué antes que todos.
No podía soportar la idea de entrar en la oficina llena de gente y sentir todas esas miradas encima. Me senté en mi escritorio, revisé mis correos y traté de concentrarme, pero mi mente no dejaba de repasar lo mismo. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Y qué significaba exactamente eso de todos tenemos secretos? A media mañana, Carla apareció. Llevaba casi 2 semanas ausente y su regreso no pasó desapercibido. Entró sin saludar, con gafas oscuras y un aire de superioridad renovado. Pero lo más inquietante fue que, al pasar junto a mi escritorio, dejó caer un sobre cerrado sobre mi mesa. «Para ti», dijo, sin detenerse. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había copias impresas de correos electrónicos míos, sacados de la bandeja de entrada de la empresa. Algunos eran completamente inofensivos, pero otros podían malinterpretarse, como uno en el que me quejaba de un proveedor y de las decisiones sin sentido de Mauricio. En el sobre había una nota escrita a mano. «¿Ves lo fácil que es encontrar algo contra ti?» No tenía firma, pero el mensaje era claro. Y el hecho de que esos correos fueran internos significaba que alguien había accedido deliberadamente a mi cuenta corporativa. Durante el resto del día, Carla me observó como un depredador que disfruta del miedo de su presa. Cada vez que cruzábamos miradas, sonreía con una tranquilidad provocadora. No sabía si ir directamente a recursos humanos, pero me frenaba un pensamiento. ¿Y si estaban de su lado? ¿Y si todo esto formaba parte de un plan para aislarme y hacerme renunciar? Esa noche, hablando con mi hermano por teléfono, me dijo algo que me encendió una chispa. Si te están jugando sucio, documenta todo. Guarda pruebas. Así no podrán voltearte la tortilla. Decidí seguir su consejo. Empecé a tomar fotos, capturas de pantalla y a guardar copias de todo en una carpeta en mi nube personal, fuera del alcance de la empresa. También empecé a registrar en un cuaderno cada incidente sospechoso, fechas, horas, quién estaba presente, qué se dijo. Y entonces, una semana después, me llegó la oportunidad de devolverles el golpe. Revisando unos archivos compartidos del servidor, encontré por accidente una carpeta mal protegida que parecía de Carla. Contenía documentos personales y algo mucho más jugoso, facturas y tickets de restaurantes, bares y hoteles pagados con la tarjeta corporativa. Todos firmados por Mauricio. Ahí estaba la prueba de que no solo había favoritismo y una relación inapropiada, sino mal uso de recursos de la empresa. Algo que, si llegaba a manos de la dirección, podría costarles el puesto a ambos. Ese día entendí que tenía en mis manos una bomba, y tenía que decidir cuándo y cómo explotarla. Pasé todo el fin de semana revisando cada archivo de esa carpeta. Tenía copias de reservas de hotel, notas de gastos en restaurantes caros, hasta entradas para un concierto que claramente no tenían nada que ver con el trabajo. Todo cargado a la tarjeta corporativa. No era solo un tema moral ahora, era fraude. El lunes llegué decidida. No iba a confrontarlos directamente. Había aprendido que en este juego ellos eran peligrosos cuando se sentían acorralados. Así que preparé un expediente con todas las pruebas que había reunido. Fotos del recibo de hotel que había encontrado meses atrás. Capturas de los correos internos que Carla me había dejado como advertencia. Registro de incidentes con fechas y horas. Y, por supuesto, las facturas y tickets de gastos personales pagados con dinero de la empresa. Lo guardé todo en un sobre y lo dejé, de forma anónima, en la bandeja de entrada del director general. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, vi cómo 2 personas de recursos humanos entraban a la oficina de Mauricio y cerraban la puerta. 1 hora después, hicieron lo mismo con Carla. Las caras con las que salieron hablaban por sí solas, pálidos, tensos, sin decir una palabra. A las 5, nos convocaron a todos a una reunión de emergencia. El director general, con una expresión seria, anunció que Mauricio y Carla ya no formarían parte de la empresa por incumplimiento grave de las políticas internas y mal uso de recursos corporativos. No dio más detalles, pero no hacían falta. Todos sabíamos la verdad. En las semanas siguientes, el ambiente cambió radicalmente. Sin Mauricio ni Carla, el equipo volvió a funcionar con normalidad. Sin favoritismos, sin susurros incómodos, sin amenazas veladas. Pero no voy a mentir. Aunque sentí alivio, también quedé con una mezcla rara de vacío y desconfianza. Había ganado, pero a un precio alto. Me di cuenta de que había cruzado una línea que ya no podía desandar. Un mes después, recibí un mensaje de un número desconocido. «Espero que duermas bien, porque yo sí». No respondí. Pero todavía, a veces, me pregunto si fue de Mauricio, de Carla o de alguien más que nunca imaginé que estaba observando todo desde la sombra.